En Latinoamérica vive tan solo el 8% de la población mundial, pero concentramos el 38% de todos los homicidios. Esto significa que como región perdemos cada 15 minutos 4 vidas. Y esto representa más de 144,000 personas muertas cada año a causa de la violencia. Si calculamos desde el año 2000 al 2017, 2.6 millones de personas han sido víctimas de homicidio. Esto nos hace la región más violenta del mundo. Guatemala, junto a Brasil, Venezuela, Colombia, México, Honduras y El Salvador, son los países más afectados por esta epidemia de violencia. La violencia se ha vuelto parte del paisaje. Solo en 2016, 4.520 guatemaltecos perdieron la vida a causa de la violencia. Niños, jóvenes, hombres y mujeres no cumplieron sus sueños ni proyectos de vida al ser interrumpidos por el homicidio. Pero existen dos Guatemalas. Una donde la violencia no es normal, donde aprendimos a respetarnos y respirar paz. Esta Guatemala es diversa, multilingüe y la vida tiene significado por los principios y valores que nos definen como persona. Del otro lado, está la Guatemala donde el homicidio es normal. La vida cuesta lo que vale un pasaje de bus y las armas son el único juguete de miles de niños. Ante esta combinación de muerte y violencia, tenemos que abrir los ojos y aceptar nuestra enfermedad. La violencia se volvió normal. Ya no nos afecta ver cuerpos sin vida, desmembrados o mutilados a la par nuestra. Aprendimos a convivir con esta muerte como el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿qué hay detrás de esa otra Guatemala? ¿Por qué allí el homicidio no nos arrebata la vida? ¿Por qué la violencia no es normal? De los 340 municipios del país, hasta junio de 2017, en 55 de ellos no perdimos una sola vida a causa de la violencia en 18 meses consecutivos. Entre ellos, Santa María Visitación Sololá, que lleva un récord de 8 años. Usualmente, buscamos soluciones afuera, sin darnos cuenta que en nuestro país hay territorios que tienen la solución. Tenemos que voltearlos a ver para resignificar la vida, cuestionar lo que estamos haciendo o hemos dejado de hacer y recuperar los valores que nos definen como guatemaltecos. Decididos que reducir el homicidio no solo es necesario, sino posible, en Jóvenes contra la Violencia nos unimos a Instinto de Vida para llamar a la acción y movilizar a los guatemaltecos alrededor de la vida. Como los homicidios están distribuidos de forma desigual en nuestro territorio, la Caravana por la Vida fue ese espacio de encuentro con vidas, historias y experiencias alrededor de la violencia. Recorrimos 3 diferentes municipios junto a emprendedores sociales, influenciadores, jóvenes y otros liderazgos para descubrir las dos Guatemalas. Primero, llegamos a Santa María Visitación Sololá, en donde no ha ocurrido un solo homicidio en los últimos 8 años. Luego, fuimos a San Marcos Cabecera, para conocer cómo redujeron sus homicidios de 23 a 2 por cada 100,000 habitantes en los últimos 6 años. Y terminamos en Villanueva, Guatemala, en donde 2.175 personas han perdido la vida desde 2009 por la violencia, y sigue siendo un desafío para las autoridades y población sobrevivir con ella todos los días. Queríamos conocer la historia detrás de cada territorio para entender cómo es vivir sin miedo a la violencia, cómo recuperar el valor de la vida y qué pasa cuando el homicidio es normal. Esto fue lo que encontramos. Este es Santa María Visitación, con sus 4.200 habitantes y ubicado a 148 kilómetros de la ciudad capital. Sus calles son tranquilas, todos se conocen y el tráfico no existe. Los abuelos, como les dicen ellos, le apostaron a la educación hace décadas y hoy todas las personas saben leer y escribir. Santa María se posiciona como un municipio al servicio de la región, facilitando la educación básica prácticamente. Eso ha permitido que la situación económica, no digo que no tengamos pobreza ni extrema pobreza, todavía tenemos esos problemas, pero la mayor parte de la población tiene la posibilidad de poder salir adelante, de brindarle la oportunidad de educación a sus hijos. Hay muchos profesionales en el municipio, tenemos médicos, ingenieros. Durante más de 8 años no tenemos ninguna
ni un hecho de homicidio, ni un hecho violento, digamos, donde pierda la vida un ser humano. Y eso realmente es gracias a varios factores. En primer lugar, creo que hacíamos referencia de la educación, pero también tiene que ver mucho el que las familias tengan esa conciencia de enseñar principios y valores, modales de vida correctos y adecuados a nuestros hijos. El valor de la familia es un elemento que está enraizado en su historia. Que día a día pues nosotros vemos cómo sacar adelante a nuestra familia. En el caso de las madres, como hijas, pues también nos esforzamos en ayudar a nuestros padres, que es lo más importante, y sobre todo pues apoyarnos entre nosotras como mujeres cuando más lo necesitamos. Te podríamos decir de 10 señoritas se embarazan 2, 3, gracias a Dios, ya no han pasado más casos así. El emprendimiento, el deporte, la pintura y la música son apoyados por las autoridades brindando oportunidades para los jóvenes. Bueno, los retos que nosotros tenemos como grupo es que podamos vender todos los productos en otros pueblos. Darles un mensaje a todos los jóvenes que están por algún lugar ahí escondidos, con miedo de salir adelante. Pues nosotros también esto nos pasó, pero con la voluntad que tuvimos por no tener un empleo, nosotros decidimos sacar estos productos. Pero nosotras las mujeres nos hemos enfocado en lo que es generar pequeños ingresos en las familias de mujeres pobres, mujeres abandonadas, mujeres viudas, mujeres madres solteras. Prácticamente nosotros nos basamos al fútbol, enseñándoles a ellos en esto precisamente lo que es el fútbol base. Sean un centro de atracción en donde nosotros fortalezcamos la música, el valor, el respeto, la unidad también, porque nosotros nos tratamos como una familia. Un impactante mural en el Parque Central que describe la historia de Guatemala y del pueblo Sutujil es fiel reflejo de cómo la cultura y el arte están presentes en los diferentes rincones de este territorio. Bueno, en los pueblos hay una vibrante energía, una vibrante fuerza creativa en estos pueblos, y esa es la fuerza que tienen los pueblos de alrededor del lago, ¿verdad? Nosotros vocacionalmente somos agricultores y somos artistas. Bueno, gracias a Dios aquí no se genera mayormente problemas así de mayor índice de violencia. Santa María Visitación es un municipio donde el homicidio no es común para nadie. Es un lugar donde se respira paz, educación y cultura. Luego, llegamos a la cabecera de San Marcos, ubicada a 252 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Un ejemplo de reducción de homicidios, aunque ellos sorprendentemente no lo supieran. No hay tanta violencia y delincuencia. Hemos tenido el municipio bastante tranquilo, bastante controlado. Así es como hemos encontrado la forma de que la juventud tiene interés. El problema era que las autoridades, pues muy cerradas, entonces no había apertura. A cambio ahora pues los jóvenes llegan con su alcalde, llegan con los miembros del consejo, llegan a las dependencias, se les atiende. Hoy en día nosotros tenemos proyectos de agua potable para llevar agua potable limpia, segura a los municipios, saneamiento porque es un componente integral, y también tenemos actividades dentro del marco de seguridad alimentaria y nutricional, y en este momento la asociación está incursionando en aspectos de gobernabilidad, gobernanza. Consideramos que el poder acompañar todos los procesos, tanto civiles como municipalistas, y promover efectivamente el cambio de comportamiento en las personas, eso ayuda para que las personas puedan identificar otras oportunidades para salir adelante. Así a rasgos generales, la vida cotidiana de un marquense adolescente, podríamos decirlo así, está ubicada más que todo en el desarrollo de su educación, en los diferentes niveles, básico, diversificado y niveles universitarios. En San Marcos hay muchos centros nocturnos que promueven esa violencia, que promueven vicios, que promueven drogas, y la verdad para los jóvenes es una gran tentación. Creo que todavía estamos muy a tiempo ya de poder implementar proyectos, traer la cultura, porque la cultura fomenta los valores, ¿ya? Entonces los jóvenes ya no están pensando en cosas malas, sino que en algo que nos va a beneficiar a todos.
Este municipio ha sabido revertir la realidad de la violencia a través del trabajo coordinado entre autoridades y sus habitantes, lo que demuestra que una actitud diferente y la voluntad política marcan la diferencia para alejar la violencia. Nuestro paso por los 2 primeros municipios nos dio una inyección de energía. Conocimos 2 realidades diferentes alrededor de la violencia, pero con una característica en común: la vida allí tiene valor. Emprendimos el camino de vuelta, convencidos cada vez más que la violencia no es normal y que cambiar esto es posible. En contraste con las 2 primeras experiencias, a 15 kilómetros de la ciudad capital, llegamos con la Caravana por la Vida a Villanueva, un lugar donde todos los días se dan esfuerzos para combatir el homicidio, pero la batalla es dura para las autoridades y la población. De enero a septiembre de 2017, perdimos 230 vidas víctimas de la violencia. Aún con las escuelas, centros comerciales e industrias, la violencia está presente en sus barrios, calles y espacios públicos. En ellas han quedado tendidos los cuerpos sin vida de niños, jóvenes y adultos, situación que parece muy normal en territorios urbanos desiguales. La estimación municipal en base al catastro estima que Villanueva está acercándose a 1,5 millones de habitantes. Eso lo hace el municipio más denso, poblacionalmente hablando, del país, que a su vez esa densidad poblacional nos genera algún tipo de problemática, porque mucha población en el municipio está en comunidades con algún nivel de precariedad provocado por los fenómenos, o mejor dicho, se dio durante los fenómenos de migración interna del país. Esas condiciones también permiten el desarrollo de actividades delictivas que complican el nivel de seguridad para el municipio. Para el año 2011, que ha sido el año de mayor cantidad de homicidios en los últimos 10 años en Villanueva, que fueron 353 homicidios, eso nos da una tasa por arriba de 60 por 100.000 habitantes. Hoy por hoy estamos cercanos a los 40. La mayoría de homicidios está concentrado en edades entre 12 y 29 años. La violencia afecta pues de muchas formas, ¿verdad? En lo económico, es perder vidas, es luchar contra el día a día, ¿verdad? Ahí sí que me quedo corta de tanto, nos sobrepasa. En Villanueva, la violencia le cobra una factura muy cara, especialmente a nosotros los jóvenes, a quienes tuvimos que abandonar la escuela, a los que sufren abuso en sus propias casas y que solo hemos encontrado refugio en las calles. La misma violencia te cierra algunos espacios donde realmente no puedes trabajar, porque arriesgas también la vida de las y los jóvenes y arriesga uno su vida, ¿verdad? Cuando vi, era la mamá de él que se expresaba que habían matado a su hijo, ¿verdad? Entonces dije, no puede ser. Les avisé a mis hijas, miren lo que pasó. Pues como les digo, era bastante cercano y sí nos afectó, no solo a mí, sino como familia, de que haya perdido la vida, pudiendo haber sido pues un gran profesional, pudiendo haber alcanzado sus sueños, sus metas, y lamentablemente no hubo oportunidad para él, ¿verdad? Siempre he dicho de que en medio de tanta violencia que existe acá en nuestra comunidad, también existen muchos jóvenes que no tienen oportunidades y hay muchos jóvenes acá muy talentosos que ellos pueden demostrar que sí se puede seguir adelante. El sonido de las ambulancias y la policía son parte de lo que a diario se escucha en las calles. Pero uno de los específicos donde está marcada la violencia ha sido en el sector de Villanueva, lo que se refiere a la zona 12. Llamémosle la colonia El Búcaro, Villalobos, El Éxodo. En esas áreas específicamente hemos tenido un promedio de 302 atención prehospitalarias por violencia en lo que va de enero a octubre de este año. Muchas veces hemos llegado y hemos estado precisamente cuando todavía se están disparando jóvenes con otros jóvenes, a veces menores de edad, niños recién nacidos. Hemos tenido que trasladar a diferentes centros asistenciales con heridas de proyectil de arma de fuego. Pero cuando estábamos documentándonos en el lugar donde se encontraba la persona fallecida, observábamos a niños, a unas personas que pasan cerca de la persona fallecida
y ya no les causa ninguna impresión, ningún dolor, no les afecta el saber que hay una persona en ese lugar fallecida. En este territorio hay esfuerzos entre instituciones para reducir y prevenir el homicidio y poco a poco se ven resultados. Los vecinos, los líderes comunitarios, prácticamente ellos son los que están trabajando en lo que son las comunidades. Ellos saben palpablemente cómo se vive esto. Entonces somos casi que aliados para poder trabajar estos programas de prevención. Lo que trabajamos con la comunidad son todas aquellas actividades que puedan estar encaminadas a fortalecer los espacios educativos para nuestros niños y jóvenes, los espacios de recreación. La municipalidad ha dotado al personal de Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito de vehículos y motocicletas que se ponen a disposición de Policía Nacional Civil para poder hacer un patrullaje conjunto que sea mucho más eficiente y que permita una acción interinstitucional para poder atender a nuestra ciudadanía. Villanueva es un reflejo de cómo la violencia cambia las formas de convivencia de una sociedad, pero también de cómo no debemos darnos por vencidos. La buena noticia es que la epidemia de la violencia puede terminar. Debemos tomar la medicina adecuada y mantener el tratamiento el tiempo que sea necesario. Sentémonos juntos a buscar soluciones basadas en evidencia que atiendan las causas reales de la enfermedad en los territorios más afectados por ella. Generemos las oportunidades de educación, trabajo y participación ciudadana que transformen nuestro paisaje de violencia. La Caravana por la Vida nos deja lecciones muy valiosas de la situación tan dramática que vivimos. Nos llama a plantear un nuevo enfoque para reducir la violencia desde la institucionalidad y coordinando esfuerzos entre diferentes sectores. Necesitamos a quienes ya no se tragan que no hay nada que hacer o que esperen que otros lo hagan. Desnormalicemos la violencia y revirtamos el dolor que sufrimos todos los días. Transformemos el paisaje a uno lleno de vida. ¡Unámonos! Súmate al esfuerzo por tener una Guatemala donde se valore la vida y la violencia no sea normal. No hace falta leerlo en los diarios, ni escuchar las noticias que dan en la radio si quieres saber lo que pasa. Solo tenés que salir de tu casa, en todos los barrios de todas las zonas, en todas las calles de todas las colonias. Que hay una banqueta segura es mentira, aunque le esté patrullando la tira. Estamos cansados de miedo, cagados. No se te ocurra sacar el prepago, por un celular te pegan un tiro. No les importa si es chafa o es fino. Queremos que en nuestra Guatemala ya no manden las balas, ya se acabó nuestra paciencia. Jóvenes contra la violencia. Queremos que en nuestra Guatemala ya no manden las balas, ya se acabó nuestra paciencia. Jóvenes contra la violencia. La gran mayoría de los delincuentes son puros chavos menores de 20. Por eso pa' componer esta onda se necesita que el joven responda. Buscamos a los que no están de acuerdo con que las calles se llenen de muertos. Queremos a los que ya no se tragan, que no hay nada que hacer y que otros lo hagan. Los que no hacen nada están a favor de que en nuestra patria siga el terror. Por eso si vos sos de los que estén en contra, tenate con nosotros, eso nos honra. Queremos que en nuestra Guatemala ya no manden las balas, ya se acabó nuestra paciencia. Jóvenes contra la violencia. Queremos que en nuestra Guatemala ya no manden las balas, ya se acabó nuestra paciencia. Jóvenes contra la violencia. En nuestras acciones está la respuesta pa' que la violencia no toque la puerta. No salgas con chavos que vayan armados, disparan fácil cuando están maleados. Por muy difícil que sea estudiar, hay que hacerle huevos y no abandonar. Pa' salir de pobre hay muchos caminos, el de